Buenas noches, mi nombre es Narcisa Vargas, estudiante del segundo ciclo de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura, y hoy les voy a hablar sobre el New Criticism o Nuevo Criticismo. El New Criticism representa la tendencia de la actitud crítica, que surge en contra de la crítica periodística que se desarrollaba en los Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX. En 1930, empieza a realizarse los acercamientos a la obra literaria, pero se concreta en 1941 tras la publicación del ensayo de John C. Ransom con el nombre que adquiriría el grupo, The New Criticism. Esto se funde con la crítica marxista que en una obra The Philosophy of Literary Form de Kenneth Burke. Sus principales precursores son Thomas E. Hone, Thomas S. Eliot, Ivor A. Richards y William Emerson. Sin embargo, todos ellos tuvieron diferentes influencias y puntos de vista, por lo que no logran unificar sus criterios de una manera coherente. Los New Critics reaccionan a los críticos historicistas que se preocupaban por analizar lo externo de la obra y a los críticos impresionistas que pretendían ingresar en el ámbito interno del autor. Esta reacción se manifiesta a través de 4 falacias que significarían algo importante en su labor crítica. Primero, falacia intencional. Aquí hay el riesgo de confundir el poema con las circunstancias de origen, dándole valor a los factores preliminares a la creación del poema. Segundo, falacia afectiva. Consiste en confundir el poema con los resultados que se espera obtener del lector, dándole valor a modos particulares con los que el lector va a reaccionar a esta obra, a los cuales los New Critics decían que la crítica atendía a lo personal y aspectos emocionales o históricos que no se relacionaban con lo lingüístico. Tercero, falacia de la imitación y de la forma expresiva. Aquí hay la creencia de que el poema está totalmente relacionado a las experiencias del autor, mientras que los New Critics decían que no hay manera de que el poema se origine como imitación de un fenómeno que haya experimentado u observado el poeta. Y finalmente 4, falacia de la comunicación, en la que los críticos consideraban los poemas como idearios o doctrinas particulares, mientras que los New Critics decían que la lengua literaria tiene muchos más usos y diferencias de la científica. Ahora, después de haber expuesto estas 4 falacias, los New Critics se centran en estudiar el texto literario en sí mismo, con una técnica denominada Close Read of Text, en su idioma original inglés, o traducido al español, lectura atenta de textos. Se considera que cada texto tiene su estructura, lo cual hace posible el análisis intrínseco de la obra, ya que en esta estructura se identifican tanto los signos como los significados. Ahora, los New Critics consideraban que se debía eliminar cualquier aproximación extrínseca del texto para así poder lograr entender el mensaje global que tenía el texto, y que ya luego de haber entendido este mensaje global se podía recurrir a una crítica extrínseca como lo es la biografía del autor. Pero, según Clint Brooks, los textos en prosa tienen una forma explícita y directa de exposición, que es algo que no lo tiene la poesía, que solamente usa métodos indirectos como lo son la metáfora, los símbolos y los mitos, ¿ya? En un principio, los New Critics trataban de liberar la obra literaria de su condición histórica, pero no para eliminar el conocimiento de lo histórico, sino más bien para alejarlo y dejar como principal objetivo el texto literario en sí mismo, y dejar esto en un segundo plano, ya que daba demasiada importancia a las fechas que no servían para explicar los valores de la obra. Pero finalmente, Clint Brooks termina aceptando la importancia que tiene la historia, que comprende la dimensión intrínseca del poema. Finalmente tenemos la Escuela de Chicago, que surge como una opción frente a las circunstancias negativas que tuvo el New Criticism. El principal ideólogo fue Ronald S. Crane, quien en su obra Critics and Criticism Ancient and Modern en 1952 consideraba la crítica como una forma de
acercamiento a la filosofía y a las humanidades en general. Los autores de Chicago consideraban diversas perspectivas que podían surgir del pensamiento crítico. Y ahora se empezó a tomar en cuenta conceptos como fábula, imitación, carácter o pensamiento para conocer el texto en su totalidad. Gracias.